Llegó el ocaso. El bombardeo de los infieles continuaba mientras la luz se disipaba, como un atronador bosque de llamas y surtidores de fango de 300 kilómetros de ancho. Gaunt creía comprender la táctica del enemigo. Era una maniobra de 2 alas. Habían lanzado la ofensiva al amanecer con la esperanza de romper el frente de las líneas imperiales, pero previendo una dura oposición que Gaunt y los suyos efectivamente habían presentado. Al no conseguir ese primer objetivo, los infieles habían reaccionado replegándose más lejos de lo necesario, induciendo a la Guardia Imperial a avanzar para ocupar sus líneas, con lo que se colocaban como blanco perfecto de las baterías de la artillería infiel emplazada en las colinas. El alto señor militar general Dravere había asegurado a Gaunt y a los otros comandantes que durante las 3 semanas de bombardeos intensivos efectuados desde la órbita por la Armada, se habían reducido a chatarra las posiciones de la artillería enemiga, con lo que tenían garantizado un avance relativamente seguro de la infantería. Cierto era que las baterías de campo móviles utilizadas por los infieles para acosar las líneas imperiales habían salido muy mal paradas. No obstante, estaba claro que tenían baterías fijas de un alcance muy superior arriba de las colinas, escondidas en búnkeres impenetrables incluso para los bombardeos orbitales. Las armas que arrojaban los proyectiles en dirección a ellos eran leviatanes, lo que no sorprendía a Gaunt. Aquel era al fin y al cabo un mundo dedicado a la fundición, y aunque hubieran enloquecido con las doctrinas del caos, los infieles no eran estúpidos. Los habían engendrado entre los ingenieros y artesanos de Fortis Binari, y habían recibido la formación y enseñanza de los tecnosacerdotes de Marte. Podían fabricar todas las armas que quisieran, y habían dispuesto de meses para prepararse. Ya estaba montada pues, y finamente ejecutada, la trampa que había atraído a los primeros de Tanith, los dragones de Vitrian y quién sabe qué otros regimientos a través de la tierra de nadie, hasta unas trincheras y fortificaciones abandonadas donde una progresiva cortina de proyectiles los barrería despacio, metro tras metro, para acabar borrándolos del mapa. La línea del frente de los antiguos emplazamientos infieles ya había sido destruida. Hacía tan solo unas horas, Gaunt y los suyos habían luchado a brazo partido en esas trincheras para penetrar en las líneas enemigas. Ahora la futilidad de ese esfuerzo provocaba un sabor amargo. Los fantasmas que iban con Gaunt y la compañía de dragones de Vitrian que se les había sumado estaban refugiados en una zona frágil en ruinas, a 1 kilómetro de distancia aproximado del bombardeo, que se desplazaba en dirección a ellos. Al no tener contacto con otras unidades vitrianas ni Tanith, abrigaban el temor de ser los únicos que habían conseguido llegar hasta aquellas posiciones. De lo que sí no albergaban duda, era de que no cabía esperar ninguna maniobra de apoyo por parte de las otras fuerzas imperiales. Gaunt había confiado en que mandaran los miserables patricios de Yant, o tal vez incluso algunos de los comandos de choque de Dravere para cubrirles el flanco, pero el bombardeo había eliminado aquella posibilidad. Las interferencias electromagnéticas y de radio generadas por el intenso bombardeo mantenían inutilizadas asimismo sus líneas de comunicaciones, con lo que no había forma de ponerse en contacto con los cuarteles de sus propias unidades, e incluso las transmisiones de corto alcance también se veían interrumpidas y distorsionadas. El coronel Soren urgía en su encargado de comunicaciones que intentara establecer contacto con cualquier nave de órbita que por un azar estuviera escuchando, con la esperanza de que pudieran dar cuenta de sus posiciones y de lo apurado de su situación. La atmósfera de un mundo donde venía librándose una guerra desde hacía medio año era, no obstante, una túpida capa de humo petroquímico, ceniza, anomalías eléctricas y otras alteraciones peores, y nada podía atravesarla. Los únicos sonidos que les llegaban del mundo circundante eran el ensordecedor retumbar de las bombas y el ritmo descompasado e incesante de los tambores. Gaunt paseaba por el húmedo cobertizo donde se concentraban sus hombres. Permanecían acurrucados en pequeños grupos, protegiéndose del frío aire de la noche con las capas de camuflaje. Él había prohibido el uso de estufas y calentadores por si el enemigo intentaba localizarlos con visión de detención de calor. En las presentes condiciones, el cemento reforzado con plastiacero serviría de pantalla para ocultar el leve rastro de su calor corporal.
Había allí casi un centenar más de vitrianos que de fantasmas y se mantenían aparte, ocupando el otro extremo del cobertizo de la fábrica. Se producía un ligero diálogo entre ambos regimientos en lugares donde los soldados se encontraban cerca, aunque se trataba de un embarado intercambio de saludos y preguntas. Los vitrianos eran una unidad austera y disciplinada. Gaunt, que había escuchado muchos elogios respecto a su estoico comportamiento y enfoque de la guerra, se preguntaba si aquella aséptica actitud, tan límpida y acerada como la famosa armadura de malla de filamento de vidrio que llevaban, no adolecería de una falta de ardor esencial y el alma que eran el fundamento de una unidad de combate realmente grande. De todas formas, con aquella lluvia de proyectiles cada vez más cerca, lo más seguro era que nunca lo averiguara. El coronel Soren desistió de sus tentativas con la radio y caminó entre sus hombres para ir al encuentro de Gaunt, con una expresión de cansancio y resignación patente en su meronero rostro pese a la oscuridad reinante. «¿Qué hacemos, comisario?», consultó con deferencia a los galones de este. «¿Nos quedaremos aquí parados a esperar la muerte como un montón de viejos?». El aliento de Gaunt se hizo visible en el aire mientras observaba el lúgubre cobertizo. «Si tenemos que morir», contestó, «que sea haciendo algo útil al menos. Entre ambos disponemos de 400 hombres casi, coronel. La dirección que debemos seguir es clara, porque ya la han elegido por nosotros». «¿Cómo dice?», preguntó con cara de perplejidad Soren. «Si retrocedemos nos situamos de pleno bajo el bombardeo. Tanto si vamos a la izquierda o a la derecha. Por la línea de fortificación tampoco nos alejaremos de esa cortina de muerte. Solo queda un sentido en el que avanzar, proseguir por sus líneas, abriéndonos camino hasta su nuevo frente y causarles el mayor daño posible una vez lleguemos allí». Soren guardó silencio un momento, y luego una sonrisa animó su expresión. Incluso en la oscuridad se hizo visible el brillo de su dentadura. Estaba claro que la propuesta le resultaba atractiva. Tenía una lógica simple y un elemento de honorable gloria que Gaunt había confiado en que sería del agrado de un vitriano. «¿Cuándo nos pondremos en marcha?», preguntó Soren poniéndose los guanteletes. «El bombardeo infiel habrá destrozado esta área en cuestión de 1 o 2 horas. Lo más sensato es adelantarnos a ello. De hecho, cuanto antes mejor». Gaunt y Soren expresaron su conformidad con la cabeza y sin más dilación, fueron a despertar a sus oficiales y a poner los hombres en formación. En menos de 10 minutos, la unidad estaba lista para partir. Los Tanith habían recargado sus rifles láser, comprobando el buen estado de los cañones y ajustando su potencia en posición media siguiendo instrucciones de Gaunt. Las plateadas hojas de cuchillos de guerra Tanith, sujetas a la manera de las bayonetas de sus armas, fueron ennegrecidas con tierra para evitar que rerumblasen. Embosados en sus capas de camuflaje, los fantasmas se distribuyeron en pequeñas unidades de 12 de hombres, provistas todas de un soldado especialista en armas pesadas. Gaunt observó los preparativos de los vitrianos. Compusieron unidades más numerosas de unos 10 hombres, con menos armamento pesado. En este sentido, sus preferencias parecían descartarse por los rifles de plasma. Ninguno llevaba rifles de fusión ni lanzallamas, o al menos él no los vio. Los fantasmas irían a la cabeza. Los vitrianos ensamblaron unas puntiagudas bayonetas a sus rifles láser y tras realizar una sincronizada revisión de las armas dotada casi de la elegancia de una coreografía, ajustaron la potencia de aquellas al máximo. Después, de nuevo al unísono, modificaron un pequeño mecanismo de control situado en la pretina de la armadura. Con un tenue brillo perceptible en la oscuridad, el vidrio entretejido de sus trajes se desprendió y se cerró, de tal forma que los dientes engranados dejaron de componer la reluciente superficie para mostrar en lugar la oscura cara reversible mate. Gaunt quedó impresionado por la eficaz versión de camuflaje que presentaba aquella funcional armadura para desplazamientos nocturnos. El bombardeo seguía tronando tras ellos, pero después de oírlo durante tanto tiempo casi no lo percibían. Gaunt habló un momento con Soren mientras ambos se ajustaban los cascos de intercomunicación. «Utilice el canal Kappa», indicó Gaunt, «con el canal Sigma en sentido inverso. Yo me adelantaré con los fantasmas».
no se rezaguen demasiado. Soren asintió. Veo que ha ordenado a sus hombres disponer la potencia de las armas al máximo, señaló Gaunt. Está escrito en el arte de la guerra vitriano que tu primer ataque sea lo bastante contundente para matar o no habrá necesidad de un segundo. Gaunt reflexionó un instante sobre aquella sentencia. Luego se volvió para encabezar la partida. Solo había dos realidades: la negrura del pozo de tirador abajo y el resplandeciente infierno del bombardeo arriba. El soldado Khafrán y el vitriano permanecían agachados, rodeados de oscuridad y barro, en el fondo del socavón, mientras allá en lo alto los proyectiles machacaban el terreno con la misma efusión de fuego que una tormenta eléctrica. Sagrado Fed, no creo que salgamos con vida de esta, se lamentó con un tono lúgubre Khafrán. El vitriano no le dispensó una mirada siquiera. La vida conduce a la muerte, y por eso podemos recibirla con igual alegría que la de un enemigo. Khafrán lo pensó un momento y luego sacudió tristemente la cabeza. ¿Qué eres, un filósofo? El soldado vitriano Sogat se volvió para mirar con desdén a Khafrán. Tenía la víscera del yelmo levantada, y Khafrán advirtió escaso aprecio en sus ojos. Eso es el Baihata, el arte de la guerra vitriano. Es nuestro código, la filosofía que guía nuestra casta de guerreros. No creo que lo vayas a entender. No soy tonto, contestó con un encogimiento de hombros Khafrán. Continúa. ¿Qué es eso de que la guerra es un arte? El vitriano pareció dudar de si el otro se burlaba, pero la lengua que tenían en común, el gótico bajo, no era el idioma materno de ninguno de los dos, y Khafrán tenía un mayor dominio de él que Sogat. Desde el punto de vista cultural, sus mundos no podían ser más distintos. El Baihata contiene las prácticas y la filosofía del guerrero. Todos los vitrianos lo estudian y aprenden sus principios, lo que después nos sirve de directriz en el campo de la guerra. Su sabiduría informa nuestras tácticas, su fuerza da brío a nuestras armas, su claridad concentra nuestras mentes y su honor determina nuestra victoria. Debe ser un libro de mucho peso, dijo con ironía Khafrán. Lo es, confirmó Sogat. ¿Y te lo aprendes de memoria o lo llevas encima? El vitriano se desabrochó la túnica de la armadura y enseñó a Khafrán la parte superior de una delgada bolsa gris forrada de encaje en su interior. Se lleva encima del corazón. Es una obra de 8 millones de caracteres transcrita y codificada sobre papel de monofilamento. ¿Puedo verlo?, preguntó Khafrán casi impresionado. Sogat sacudió la cabeza y volvió a abotonarse la túnica. El papel de filamento está codificado según los genes del soldado para el que se edita, de forma que solo él pueda abrirlo. Además, está escrito en vitriano que tú no puedes leer, y aunque pudieras, es una ofensa grave que un no vitriano tenga acceso al gran texto. Khafrán guardó silencio un momento. Los Tanit no tenemos nada así, ningún glorioso arte de la guerra. ¿No tiene ningún código?, preguntó asombrado el vitriano. ¿Ninguna filosofía de combate? Hacemos lo que hacemos, respondió Khafrán. Nuestra vida se basa en el principio. Lucha con dureza si tienes que luchar, y no dejes que ellos te vean llegar. No es mucho, supongo. El vitriano reflexionó al respecto. Hombre, le falta el sutil subtexto y los significados doctrinales más profundos del arte de la guerra vitriano, dijo por fin. Khafrán reprimió una risita. Luego los dos estallaron en carcajadas. Tardaron unos minutos en parar de reír. Con ello habían aflojado en algo la tensión acumulada por los horrores presenciados durante el día, aún con el estruendo de los cañones y la constante aprensión porque pudiera caer un proyectil en su refugio que los redujera a vapor. El miedo pareció mitigarse. El vitriano abrió la cantimplora y tras tomar un trago,
le ofreció a Khafrán. Los hombres de Tanit no son muchos, tengo entendido. Sí, apenas 2000. Todos los que consiguió rescatar de nuestro mundo natal el comisario Gaunt el día de nuestra fundación como regimiento, el día en que murió nuestro mundo. Pero tienen una fama considerable, observó el vitriano. ¿Sí? Bueno, la clase de fama que hace que siempre nos elijan para todos los trabajos sucios que necesitan sigilo. La clase de fama que nos hace ir a parar a las ciudades colmenas controladas por el enemigo y a los mundos muertos en los que nadie más se ha conseguido colar. Muchas veces me pregunto quién les quedará para los trabajos sucios cuando nos hayan matado a todos. Yo sueño a menudo con mi mundo natal. Confió con aire pensativo Zogat. Sueño con las ciudades de vidrio, los pabellones de cristal. Aunque estoy seguro de que no volvería a verlo, me anima a saber que sigue ahí, en su lugar. Debe ser duro haberse quedado sin patria. ¿Y qué no es duro?, replicó, encogiéndose de hombros Khafrán. ¿Es más duro que irrumpir en una posición enemiga? ¿Más duro que morir? No hay nada en la vida del ejército del emperador que no sea duro. En ciertos sentidos, no tener patria es una ventaja. Zogat le dirigió una mirada interrogadora. No me queda nada que perder, nada con lo que puedan amenazarme, nada que puedan usar para obligarme a hacer algo o para someterme. Solo estoy yo, el guardia imperial Dermon Khafrán, servidor del emperador, que ojalá se mantenga en el trono para siempre. ¿Lo ves? Tú también tienes una filosofía después de todo, señaló Zogat. Se produjo una larga pausa en la conversación mientras los dos escuchaban el ruido de los cañones. ¿Cómo murió tu mundo, hombre de Tanit?, preguntó el vitriano. Khafrán cerró los ojos y se concentró un momento, como si estuviera rescatando una honda parte de su mente, algo que había descartado o parapeteado de modo deliberado. Al final suspiró. Fue el día de nuestra fundación. Inició su relato.